Ya está conmigo el doctor Adrián Lafer, médico anestesiólogo, experto en dolor y en el dolor refractario al tratamiento conservador. Brinda un esquema de tratamientos que se adecua a tu necesidad. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Bienvenido. Adri, muchas gracias por la invitación. Bien, todo bien, gracias. Bueno, estábamos hablando con la licenciada en psicología el tema del agotamiento en sí. Como yo le decía, un dolor crónico, o vos me vas a explicar mejor, pero puede llevar también a un agotamiento extremo y decir, ¿qué hago? Claro, el dolor siempre va asociado con trastornos emocionales, Bien. ya sea el dolor agudo o el dolor crónico. Sí. Los dos tienen, el dolor agudo generalmente va con un poco de ansiedad hasta que se resuelve el problema, que el dolor agudo generalmente es corto, pero claro, el dolor crónico, menos. donde empieza a agotar al paciente, se acompaña más con cambios en la depresión, ¿sí? Realmente lo domina en su vida diaria, sí, y lo doblega, le obliga ya a no hacer cosas, entonces a perder su condición natural de acción y lo deprime. Sí, la motivación encima, o sea, no me pasa, pero me imagino vivir con un dolor en alguna parte del cuerpo que no se vaya. Y uno también cae en esto de decir, bueno, me tomo una pastillita, después esa pastillita ya no hace más nada. Bueno, en ese contexto hay muchas terapias para aplicar, ¿no es cierto? De tanto químicas o farmacológicas, intervencionistas mínimas, hay terapia física. La terapia física es muy importante a la hora de tratar dolores o poder sobrellevarlos, pero tomar muchos medicamentos, claro, ¿sí? Combinarlos, y depende cómo, el paciente a veces abusa de la medicación, claro, puede llevar a generar trastornos graves, tanto gastrointestinales como renales, incluidos cambios neurológicos, ¿sí? Que el paciente no los conoce. Por eso por eso es importante hacer una visita al médico cuando tiene algo que lo saca de su contexto natural. Claro. ¿Y en qué consiste esta terapia del dolor? Bueno, la terapia del dolor en sí misma son muchas terapias, ¿sí? Que se aplican en dirección a tratar determinada enfermedad. Bien. En ese contexto hay varias alternativas, como te dije recién, la química, la física, la química del punto del uso de los medicamentos, la física, la rehabilitación kinésica. Claro, son como varias ramas, por así decirlo. Hay muchas herramientas para tratarlo. Bien. Y una que viene cada vez más vigente es la terapia intervencionista, que es lo que yo más estoy haciendo en el último tiempo, porque tiene muchas ventajas a la hora de resolver problemas. No se resuelven todos los problemas, pero le da muchas mejores alternativas que solo la medicación, claro, o más medicación al paciente. Bien. No es que el paciente se haga una intervención, va a dejar a lo mejor todos sus medicamentos, pero muchos sí. Y le permite volver a su vida diaria mucho mejor, desenvolverse, darle más autonomía. Bien, esto explícame como está mirando acá la gente, o sea, ¿qué significa esta terapia que vos haces? Bueno, hay alternativas de hacerle lo que llaman bloqueos a la gente, comúnmente dicho, vulgarmente bloqueo, que la gente le aplica a toda terapia donde vos le hagas una inyección. Pero lo cierto es que no son todo bloqueos, ¿sí? Bien. Son otras terapias de aplicar radiofrecuencia o aplicar terapias biológicas, ahora que están muy de moda, o agentes neurolíticos. Para cada patología hay un tratamiento adecuado. Y dentro de eso hay una alternativa para cada uno, porque a veces a un paciente no se le puede hacer determinado procedimiento porque tiene otra enfermedad y uno opta por un producto químico. Bien, ¿y cuáles son serían enfermedades o estas patologías que vos decís que más atendés? Bueno, a la vanguardia van los dolores de columna, ¿sí? Ya sea de columna lumbar o de columna cervical. Esos van a la vanguardia. Ya sea por las tareas que desarrollan la gente habitualmente o porque viene mal manejado de toda su vida. La gente trabaja fuerte, trabaja en su casa, en trabajo de peso y no se cuida. La verdad que hoy se ve como una alternativa ocuparse del físico. Antes no. Y hasta no hace mucho tiempo era ir a trabajar, poner el lomo, lastimarse y volver a la casa a descansar. ¿Sí? Hoy la gente se prepara más para eso, va a un gimnasio, camina, baja de peso, se alimenta diferente, está más consciente de eso y después se atiende.
¿sí? Busca rápidamente la alternativa para estar mejor. Claro, yo creo que hoy en día uno no se aguanta un dolor o alguna molestia en el cuerpo, decir, busquemos alternativas. Hoy no debería aguantarlo. Claro. ¿Sí? Porque hay muchas alternativas. Claro. Si no es un muchas profesional, opciones. Es otro profesional, pero hay muchas alternativas, muchas herramientas para tratar de que el paciente esté bien. Como dice un filósofo, hay un antes y un después del día que aparece el dolor. ¿Sí? Es como tener un inquilino adentro que constante. No se va más. Claro. ¿Sí? Y vos tenés que negociar. O te llevas bien o te llevas mal, muchas veces. Porque el dolor crónico no se va definitivamente en el 90% de los casos. ¿Sí? Por eso queda crónico. Entonces hay que aprender a convivir con eso y tratarlo periódicamente con algo o mantenerlo con alguna terapia en forma estable para que no incida en su vida diaria. Yo mencioné también que hay casos de migrañas así crónicas que, o sea, bueno, no puedes la ni migraña pensar. También es otro gran capítulo de la medicina del dolor. Y se produce por múltiples causas. Lo que pasa es que necesita un diagnóstico médico preciso, neurológico, para descartar patologías graves, ¿sí? Porque muchas veces un dolor de cabeza puede ser tensional, pero puede haber abajo un problema mucho más importante que el neurólogo o el neurocirujano es quien lo puede descartar. Nosotros vemos esas banderas rojas y pedimos a lo mejor una estudio de imágenes o lo derivamos a ese profesional para que lo estudie más. Pero hoy la prevalencia está por los problemas de cervicalgias, ¿sí? Cervicalgia y dolores tensionales, posturas por el celular, que es un problema eso es diario. Lo que más se ve. Se ve, y tensiones de trabajo, ¿sí? Donde se carga de tensiones, los músculos se contraen, hacen atrapamientos nerviosos y genera dolor. Entonces, ahí es donde la terapia intervencionista mínima, como la que yo hago, adquirió mucha relevancia. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes se tratan con múltiples medicamentos para el dolor, pero a veces con una mínima infiltración de ese espacio donde está el nervio atrapado, genera un alivio definitivo. ¿Y esto es un tratamiento que es por temporada, por así decirlo, o depende de cada caso? Sabemos que hay dolores que no se van a ir nunca, ¿sí? Como te dije antes, hay que aprender a convivir con eso. Y hay temporadas que recrudece y temporadas que está tranquilo. Depende la enfermedad que tenga este paciente, uno va a tener mejores o peores resultados. ¿Y cuánto es el compromiso de ese paciente para curarse? Porque nosotros hacemos terapia. El médico hace procedimientos, aplica medicaciones, pero si el paciente no elige estar mejor, solo va a recibir esa terapia y se va a quedar quieto. Y acá lo que hay que ganar es función. Pero a lo que voy, o sea, la terapia en sí es para el momento o puede durar en el tiempo. No, la idea es que dure prolongadamente. Hay pacientes que vos le haces, por ejemplo, pacientes que padecen dolor de neuralgia del trigémino, que es uno de los dolores más atroces que hay, y que vienen multimedicados o polimedicados por años, y que su dolor no se controla más, porque al principio generalmente se puede controlar y después es como que se exacerba. Ahí es donde la terapia intervencionista le da alternativas, ¿sí? Hace una neurolisis del nervio trigémino, que no es sencilla, pero bueno, para eso uno se forma, y puede llegar a reducir la cantidad de medicamentos y a veces hasta dejar todos sus medicamentos. Dolores de columna, pacientes con discopatías crónicas, que el cirujano no va a operar. Eso me los refieren muchísimo a esos pacientes, o que el paciente decide no operarse. También. Yo le doy una alternativa. Hoy muchos de los cirujanos de columna me derivan sus pacientes, confiando que les voy a sacar el dolor antes de tener que intervenir en algo que tal vez no le resuelva todo el problema. Y también la calidad de vida. Y después hay patologías traumatológicas que el paciente necesita sí o sí operarse para que no empeore, pero que no necesariamente le van a quitar todo el dolor. ¿Sí? Y ahí también yo les trato. ¿Cómo qué casos serían? Y, por ejemplo, dolores donde un paciente ha tenido una hernia de disco o una fractura severa que requiere una cirugía porque tiene un daño neurológico, pero una vez que se genera ese daño, a veces no se retrotrae el dolor. Entonces, ahí es donde me lo refiere a mí y yo aplico mis terapias. Bueno, Martín está preparado para hacerte unas consultas que fueron llegando. Aprovechando. Buenas noches, ¿cómo estás?
Mira, dice, doctor, ¿el estrés o ansiedad puede intensificar los cuadros de dolor? Claro, por supuesto, lo que decíamos anteriormente, que va ligado a toda la emocionalidad del paciente. Bien. Generalmente los cuadros de estrés se acompañan con contracturas crónicas o cervicales, lumbares. Hay pacientes que el 80% de todos ellos hacen contracturas cervicales, pero algunos su impacto es a nivel lumbar o exacerba un problema preexistente. A veces hay pacientes que tienen una neuralgia posherpética, por ejemplo, que por una virosis, y en determinados cuadros de estrés desencadena de nuevo el cuadro doloroso. Claro. O la neuralgia del trigémino, por ejemplo, lo que hablaba antes. Sí. Viste que hay personas, por ejemplo, que están todo el tiempo tensas. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué le sugerís? Porque están todo el tiempo con el cuello como, viste, como tensionados. O sea, no relajan nunca. Hay que ver cuál es el mecanismo o el por qué le genera esa tensión, ese estrés que está teniendo. Bien, a veces lleva tiempo hablar en consultorio con el paciente, y hay que tener ganas de hablar con el paciente. A mí me gusta hablar y desmarañar un poco ese problema que está teniendo, porque a veces muchos no lo dicen. Y yo puedo destrabar algunas cosas, y ahí es donde entra la terapia psicológica, donde yo derivo a mis pacientes, muchos, para que hagan y hablen con el profesional que corresponde el problema que lo está tensionando, por ejemplo. Bien. Mira, otra no tiene nada orgánico, sino que es más emocional. Claro. Un hábito, ¿me puedes decir un hábito que reduce el dolor? Bueno, hacer actividad física regularmente te va a disminuir el dolor. Libera endorfinas, te tonifica los músculos, mejora las articulaciones, el funcionamiento articular. También hoy en día creo que, como decíamos, hay más alcance de decir, bueno, hago actividad física, pero también está el otro extremo, que nos lastimamos en el gimnasio, que ponemos mucho peso. Martina, ¿a vos te pasó? O sea, me pasó, sí. Cuando podemos llegar al dolor y haciendo... Para eso existe la gente que sabe lo que acompaña a ese desarrollo físico que estás haciendo, porque yo también me gustaría fortalecerme rápidamente, pero a los 2 días estoy todo dolorido. Hay que seguir una secuencia de entrenamiento, que para eso está el profesional que... lo que decía Sabrina es que lo que me pasó. Sí, fui a una competencia, me doblé el tobillo, no fue una lesión grave, pero de igual manera seguí compitiendo. O sea, nunca me percaté de que había una ambulancia afuera. Cuando llego a mi casa, me saco la zapatilla, tenía el pie hinchadísimo. Bueno, mientras está en la actividad física, está en caliente, por así decirlo, no se sentía. Por ahí no se siente el dolor. Cuando se enfría aparecen las molestias mayores. Bueno, ahí hay que consultar con el profesional correspondiente, te digo, un traumatólogo, la guardia. Los esguinces simples a veces no son solo simples. Después se desencadenan otras enfermedades que son mucho más difíciles de tratar. Bien. Bueno, por eso está bueno por ahí para dar un consejo, no pasó nada, sino que atenderlo, digamos. Siempre que uno tiene le cambió algo en su vida, en su físico, uno lo percibe, tiene que ir a consultar. Bien. A veces es el primer llamado para encontrar una enfermedad tratable y no llegar tarde a eso. Bien. Tengo una última consulta, dice, ¿la medicación es siempre necesaria? Bueno, uno por ahí no quiere, ¿viste? La mayoría de los tratamientos de dolor empiezan con el uso de un analgésico, ¿sí? ¿Cuál es el adecuado? Eso lo determina el médico que lo trata, de acuerdo a la patología. No es lo mismo, volvemos a la neuralgia del trigémino, que un dolor lumbar que se desencadenó en el gimnasio porque levantaste mal una pesa. Claro. Ahí se usa un antiinflamatorio y el otro un antineuropático. Claro. Son dos cosas distintas. Bien, perfecto. Bueno, gracias Martín y gracias Adrián por estar esta noche acá. Un placer entrevistarte y hablar de este tema que no lo hablamos nunca en el programa y que está bueno que lo sepan. Bueno, te agradezco mucho la invitación, espero que sirva para que la gente se movilice un poquito al profesional correspondiente. Exactamente. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Y ustedes se quedan ahí que enseguida seguimos con más Punto de Vista.